Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a El Faro de este 17 de diciembre, a las puertas de la Navidad, lunes con muchos ministros en Valencia y muchas encuestas en el aire, atracón de sondeos ayer y hoy que sirven para leer el momento político como mínimo. Si hoy Pedro Sánchez tuviera la tentación de convocar elecciones, las ganaría el PSOE. Matices en estos estudios, en estos datos, pues bueno, por ejemplo, que el Partido Popular es segundo en la mayoría de los sondeos, que alguno de ellos, uno en concreto, le da mayoría absoluta al centro-derecha para poder gobernar, si lo entendieran, y que Vox entra con mucha fuerza en el imaginario político de los españoles. ¿Cómo será el miedo que la izquierda le tiene a Vox? Que el gobierno ha prohibido a sus ministros que hablan de caza y de toros, por si meten la pata con estas aficiones tan enraizadas en determinados sectores de la ciudadanía. Pues, como digo, hoy vamos a contarles todo eso en el día en que, como digo, tres ministros del Gobierno de España están aquí en Valencia. Uno de ellos, José Luis Ábalos, para inaugurar el Parc Central. Miren, respecto a esto, es cierto que para los vecinos de Valencia los Reyes han llegado antes con la inauguración de la primera fase. Solo una parte, hay que decirlo. Una parte del gran jardín central de la ciudad. La zona verde más grande que vamos a tener en Valencia. La gran reivindicación ciudadana durante muchísimos años. Y sin embargo, el Parc Central lo que pasa es que llega tarde y mal. Tarde y mal porque llega 15 años después de aprobarse. Y mal porque solo representa una parte del total del proyecto, un 40%. Un proyecto, el del Parque Central, que no puede acabarse porque Valencia ha sido y sigue siendo hoy en día una maltratada entre las principales ciudades de España y no tan principales. Todos los gobiernos que lo han sido, y el actual de Pedro Sánchez también, pues no son capaces de cerrar el mapa ferroviario valenciano y de acometer las inversiones necesarias para que, como en Barcelona, en Madrid o en Bilbao, por ejemplo, el tren no suponga una barrera y un obstáculo para la vida de la gente y las vías y las estaciones estén bajo tierra, como en Europa. Vamos a hablar de eso, pero también de la cuenta atrás para un enfrentamiento en Barcelona el próximo viernes 21, con ese Consejo de Ministros como telón de fondo, que parece que muchos están buscando, el enfrentamiento, digo, y que seguramente este próximo viernes volverá a poner la capital de Cataluña en los focos de todo el mundo y volverá a significar, pues bueno, un éxito de propaganda para el independentismo. Por cierto, ¿saben cómo le van a dar la bienvenida en Barcelona al presidente del gobierno? Con la típica frase, y hay pintadas sobre eso, Pedro go home. ¿Les suena? Into go home, le dijo el director general de Comercio del Consell, Nacho Costa, de Compromís, a los inversores británicos del complejo comercial de Paterna, el día que el embajador inglés se entrevistaba en el mismo momento con Ximo Puig, con el presidente. Y es que Dios los cría, y sigan ustedes con la frase.